Hola y bienvenidos a este nuevo video en el cual hablaremos acerca de las unidades de concentración químicas. Recordemos que las unidades de concentración son una forma de medir con precisión qué tan concentrado, qué tan diluido está alguna solución. También hay que recordar que una solución está formada de un soluto y un solvente. Generalmente, no siempre, las soluciones se disuelven en agua. El agua se considera el solvente universal. Pero no siempre es así. Es por eso que existen diferentes formas de medir la concentración. Espero que este video les sea de utilidad a la hora de aprender a calcular estas unidades de concentración. Comenzamos. Science, yeah. Muy bien, entonces las unidades de concentración química se basan principalmente en esta fórmula, este concepto. El concepto de mol. Mol es la cantidad de gramos de una sustancia divididos entre el peso molecular. Bueno, oficialmente un mol es el peso molecular de una sustancia expresado en gramos. Pero si yo tengo una cantidad diferente de gramos de una sustancia, lo puedo convertir a moles dividiéndolo entre el peso molecular de esta sustancia. Recordemos que para calcular el peso molecular de la sustancia necesito la fórmula de la sustancia. Esta podremos decir que es nuestra fórmula base. A partir de aquí van a salir todas las demás fórmulas que es necesario tenerlas a la mano para saber cómo aplicarlas. Bueno, la primera unidad de concentración química va a ser la molaridad. La molaridad se define como el número de moles de un soluto divididos entre el litro de la solución. Podemos usar esta fórmula que está escrito en color azul, o si combinamos esta fórmula con la fórmula anterior de cómo convertir de gramos a moles, podríamos crear esta fórmula que es exactamente la misma, funciona exactamente para lo mismo, pero a veces en algunos problemas lo que nos dan son gramos y en otros nos dan moles. Entonces, si nos dieron gramos, pues nos convendría más usar esta fórmula. Entonces, gramos de soluto entre el peso molecular, recordemos que el peso molecular lo calculamos con la fórmula de la sustancia por litros de la solución. En un momento vemos un ejemplo de cómo utilizar esta fórmula. Bueno, como podemos ver aquí en la pantalla, nos está apareciendo un problema que nos dice: se te pide preparar 500 mililitros de una disolución, que es lo mismo que una solución, de sacarosa, y me dan la fórmula de la sacarosa. 0.1 molar. ¿Cuántos gramos de sacarosa tengo que usar? Bueno, tienes que usar. Ok, el problema me da varios datos. Me dice que son 500 mililitros. 500 mililitros. Me dice que es sacarosa, me da la fórmula C12H22 o 11. Me dice que tiene una concentración, por eso lo voy a poner entre corchetes, 0.1 molar. Y me preguntan los gramos. ¿Cuántos gramos? Desde el momento en el que yo veo en el problema que viene la letra M mayúscula, que me están hablando de molaridad, tengo que usar la fórmula de molaridad. Hace un momento teníamos dos fórmulas, una escrita en color rojo y una escrita en color azul. Y una de ellas mencionaba los gramos. Hay que usar la fórmula que menciona los gramos debido a que me están preguntando gramos. La fórmula decía así: molaridad es igual a gramos sobre peso molecular por litros. Si nos fijamos bien en el problema, me están dando la molaridad, este valor ya lo tengo. El peso molecular lo puedo calcular a partir de la fórmula, entonces este valor ya lo tengo. Y los litros me lo están dando en forma de mililitros. Los mililitros yo los puedo cambiar a litros dividiendo entre 1000 y entonces me va a dar 0.5 litros. Los litros ya los tengo. Lo que no tengo son los gramos, eso es lo que me están preguntando. Entonces, lo que debo de hacer para poder encontrar los gramos utilizando esta fórmula es despejar gramos. ¿Cómo despejo gramos? Pues en la fórmula veo que los gramos están siendo divididos por el peso molecular y los litros. Entonces el opuesto de una división pues es una multiplicación. De esa forma pondré el opuesto del lado izquierdo de la igualdad. Y entonces mi fórmula quedará así: peso molecular por litros por molaridad es igual a los gramos. Esta fórmula me va a ayudar a encontrar
los gramos. Mi primer valor, peso molecular. Lo voy a encontrar, dijimos, con la fórmula de la molécula. Entonces aquí la vuelvo a escribir. C12H22O11. Con esta fórmula voy a poder calcular el peso molecular de la sacarosa, porque el problema me dice que es sacarosa. Lo que voy a hacer es volver a escribir estos elementos aquí hacia abajo. Carbono, hidrógeno y oxígeno. El carbono en mi fórmula aparece 12 veces. Por eso aquí voy a poner un 12. El hidrógeno aparece 22 veces. Y el oxígeno aparece 11 veces. Esto lo voy a multiplicar por la masa atómica de cada uno de estos elementos. La masa atómica, recordemos que la podemos encontrar en la tabla periódica y es un valor que suele tener decimales. Para fines de este curso de tercero de secundaria, que es con el que estoy haciendo el ejemplo y el video, nosotros estaremos utilizando la masa atómica redondeada sin decimales. De tal suerte que entonces el carbono tendrá una masa atómica de 12, el hidrógeno de 1 y el oxígeno de 16, ya redondeando sus masas atómicas. Multiplicamos, 12 por 12 me da 144, 22 por 1 me da 22, 11 por 16 me da 176, y sumamos. Y entonces sumamos 342. Esto es el peso molecular de la sustancia. Ya tengo el peso molecular, 342. Ese valor va a ir aquí. Los litros ya tenemos 0.5 y entonces aquí voy a hacer un espacio porque ya empecé aquí a tener un desorden en mi pizarrón. Aquí voy a hacer un espacio donde voy a hacer mis cálculos. Entonces voy a usar esta misma fórmula, pero voy a ir sustituyendo valores. En lugar de PM voy a usar el peso molecular, 342. 342. Litros dijimos que era 0.5. 0.5 litros. Y la molaridad dijimos que era 0.1. 0.1. Si yo multiplico estas tres cosas, me va a dar el valor de los gramos. Y entonces me da 17.1 gramos. Esta es la respuesta a la pregunta. ¿Cuántos gramos necesito? 17.1 gramos. Muy bien. Nuestra siguiente unidad de concentración química es la normalidad. Esta es una unidad de concentración química muy antigua, por lo tanto usa algunos conceptos antiguos para su definición. La normalidad es la concentración del equivalente gramo, que aquí yo lo voy a abreviar así como EQG, porque así se llama equivalente guión gramo, por litro de solución. Automáticamente, como este concepto de equivalente gramo no se ve en otro momento de la química, pues habría que definir qué es el equivalente gramo. Y el equivalente gramo es los gramos de sustancia entre el peso equivalente. El peso equivalente tampoco tiene definición dentro de ningún otro tema, por lo cual hay que definir qué es el peso equivalente, y el peso equivalente es lo que sería el peso molecular de una sustancia, el PM, entre la valencia de una sustancia. Esta valencia varía dependiendo de qué tipo de sustancia sea. La valencia la podríamos definir si fuera un hidróxido, y voy a poner hidróxido. Si es un hidróxido, habría que ver cuántos OHs tiene. Es una forma fácil de identificar. Así, si la fórmula tiene 3 OHs, pues entonces la valencia es de 3. Si es un ácido, lo que hay que ver es cuántas H's tiene, el número de H's. Digamos ácido sulfúrico, cuya fórmula es H2SO4, pues tiene 2 H's, entonces su valencia es de 2. Y pues cualquier otra sustancia, que le voy a poner otros, lo que hay que ver es la valencia del catión multiplicada por el subíndice, que lo podemos poner así: valencia
catión por el subíndice. O sea, si fuera, digamos, sulfato de aluminio. Este debería tener aquí un paréntesis y un 3. Tendríamos que revisar la valencia del catión, que en este caso es el primer, siempre es el primer elemento. Aquí tiene una valencia de más 3. 3 por el número que venga acá abajo, el subíndice. 3 por 2, 6. En este ejemplo, la valencia, este número de acá, sería 6. Ok. Manejar estas tres fórmulas de manera independiente, pues se puede volver un poco confuso y uno puede cometer algún error. Es mucho más práctico agruparlas haciendo sustituciones y despejes. Y entonces podemos llegar a una fórmula, voy a escribirlo mejor en otro color, que resume a estas tres. Y sería normalidad es igual a los gramos de soluto por la valencia de este soluto entre el peso molecular del soluto por los litros de solución. Esta fórmula resume estas tres. Muy bien, entonces vamos a ver un ejemplo donde se aplique la normalidad. Por ejemplo, el problema, como pueden ver en la pantalla, dice: ¿cuántos gramos de hidróxido de calcio hay en 800 mililitros de una solución 0.12 normal? Vamos a ver qué datos tengo. Me dicen que son 800 mililitros. 800 mililitros. Que la sustancia es hidróxido de calcio. Entonces tengo que escribir la fórmula del hidróxido de calcio. Aquí está, hidróxido de calcio. Y me dice que tiene una concentración 0.12 normal. Y la pregunta, que así fue como empieza la pregunta, dice: ¿cuántos gramos? Entonces me están preguntando gramos. ¿Cuántos gramos? La fórmula que nos conviene utilizar es la que está toda resumida, como lo mencioné hace un momento. Entonces normalidad es igual a los gramos por valencia sobre peso molecular por litros. El problema, como podemos observar, me da la normalidad. Aquí está 0.12. Me da la valencia, esa la puedo obtener por el número de OHs que tiene la fórmula. El peso molecular también lo puedo calcular yo. Y los litros los puedo obtener de estos 800 mililitros. Entonces, que estos 800 mililitros convertidos a litros será 0.8 litros a la hora de dividir entre 1000. Entonces, ¿con qué podemos empezar? Pues podemos empezar despejando la letra G, porque eso es lo que me están preguntando. Entonces, para despejarlo hay que recordar que nunca puedo pasar la parte de arriba de una fracción hacia el otro lado en la búsqueda de un despeje, pero sí la parte de abajo. La parte de abajo que está dividiendo la puedo pasar multiplicando. Entonces podríamos decir que el peso molecular por los litros por la normalidad es igual a los gramos por la valencia. Como yo quiero que estén los gramos solos, la valencia está multiplicando, lo muevo hacia el otro lado con su opuesto, que es la división. Y entonces me quedaría peso molecular por litros por normalidad, todo sobre la valencia. Esto es igual a los gramos. Esta es la fórmula que voy a utilizar. Esta de acá abajo. Para esto, tengo que primero calcular el peso molecular. Los litros, la normalidad y la valencia pues son más fáciles. Entonces, vamos a hacer aquí un espacio. Vamos a poner una línea para dividir. Y empezar a hacer tanto desorden. Ok. Entonces, primero, el peso molecular. Habíamos mencionado en el ejemplo anterior que el peso molecular lo obtengo de la fórmula. La fórmula ya la saqué gracias a la nomenclatura del hidróxido de calcio. Y entonces, igual que en el ejemplo anterior, lo primero que tengo que hacer es escribir estos elementos de manera vertical: calcio, oxígeno e hidrógeno. Escribo cuántas veces están representados cada uno de estos elementos en la fórmula. Y veo que el calcio aparece una vez, el oxígeno 2 veces y el hidrógeno 2 veces.
¿Cómo que 2 veces? Porque este 2 que está fuera del paréntesis afecta todo lo que esté adentro del paréntesis. Entonces, oxígeno aparece 2 veces, hidrógeno aparece 2 veces. Y esto lo multiplico por la masa atómica. Hay que recordar que la masa atómica viene en la tabla periódica y que nosotros la estamos usando redondeada sin decimales. De esta forma el calcio termina con 40, el oxígeno con 16 y el hidrógeno con 1. Hago estas multiplicaciones, 1 por 40, 40, 2 por 16, 32 y 2 por 1, 2. Sumo estos números, 40 más 32 me da 72, más 2, 74. Entonces mi peso molecular es igual a 74. Ya tengo este valor. Entonces solo me queda sustituir. Vamos a ver, esto aquí ya queda aquí. Vamos a usar esta fórmula de acá. Peso molecular por litros por normalidad entre la valencia va a ser igual a los gramos. Peso molecular, 74. Entonces aquí pongo 74. Por litros. Litros, habíamos dicho que era 0.8. 0.8. Por normalidad. Ay, perdón. Acá normalidad, 0.12. 0.12. Todo entre la valencia. Mencionamos que la valencia de un hidróxido, como este es el ejemplo, es cuántos OHs hay en la fórmula. Aquí vemos que hay 2. Entonces todo esto entre 2. Hacemos esta operación en nuestra calculadora. Podemos poner todo así tal cual. 74 por punto 0, por punto 8 por punto 12 igual. Y en la respuesta la damos entre 2. Y nos va a dar la respuesta final, que es de 3.55 gramos. Que esa es mi pregunta original. ¿Cuántos gramos? 3.55 gramos. Ok, nuestra siguiente unidad de concentración química es la molalidad. No confundan con el primero, que era molaridad. La molaridad se representaba con una letra M mayúscula. La molalidad se representa con una letra M minúscula. Las fórmulas son parecidas. La de la molalidad, por definición, la molalidad son el número de moles de un soluto entre kilogramos de solución. Mientras que la molaridad eran por litros. En lugar de ser litros, son kilogramos. Y retomando nuestra primera fórmula, la fórmula para cambiar de gramos a moles, si la fusionamos con esta otra fórmula, podríamos generar una fórmula que dijera molalidad es igual a los gramos de soluto sobre el peso molecular del soluto por kilogramos de solución. Esta, que está en color rojo, nos puede resultar más práctica y más fácil o más útil a la hora de resolver problemas. Si quisiéramos usar esta y nos están pidiendo, por ejemplo, gramos, podríamos obtener los moles y luego de moles obtener gramos. Entonces habría que usar dos fórmulas. Esta resuelve el problema en una sola fórmula. Ok, vamos a ver un nuevo problema. Para resolver con la fórmula de molalidad. Como pueden ver en la pantalla, el problema nos dice cuántos gramos de cloruro de calcio deben añadirse a 300 gramos de agua para obtener una solución 2.46 molal. Entonces, me dicen que son 300 gramos de agua. Esto lo vamos a considerar como la solución, como si ya fuera el total de la solución. Para fines prácticos así lo vamos a usar. Y me dicen que la solución es de cloruro de calcio. Entonces, calcio, cloro, así. Me dicen también que la concentración, por eso lo pongo entre corchetes, es de 2.46 molal, M minúscula. Y me preguntan los gramos de cloruro de calcio. Entonces, vamos a utilizar la segunda fórmula, la fórmula que estaba escrita en color rojo, porque aquí es donde aparecen los gramos. Gramos sobre peso molecular por kilogramo de solución. Si vemos en los datos, pues la molalidad sí me la dan, 2.46. El peso molecular yo lo puedo obtener de la fórmula, ya está. Los kilogramos pueden salir de estos 300 gramos de acá, ya está.
Para eso lo único que tendría que hacer es cambiar estos 300 gramos a kilogramos, dividiendo entre 1000, y esto me da 0.3 kilogramos. Perfecto. Como me están preguntando gramos, lo que tengo que hacer es despejar gramos. Al igual que en los problemas anteriores, lo que hay que hacer es esta parte de acá abajo del problema, la vamos a pasar hacia el otro lado con su opuesto, que es la multiplicación. Entonces, peso molecular por kilogramos por molalidad es igual a los gramos de el compuesto. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer primero es conseguir el peso molecular. Ok, vamos a ver. Para calcular el peso molecular, igual que en los ejemplos anteriores, lo que vamos a usar es la fórmula. Entonces tenemos que es calcio, cloro 2. Volvemos a escribir los elementos hacia abajo. Primero el calcio, luego el cloro. El calcio aparece una vez en la fórmula, pongo 1. El cloro aparece 2 veces en la fórmula. Y lo multiplicamos por su masa atómica. Acuérdense, para este curso de secundaria estamos utilizando las masas atómicas redondeadas, sin decimales. Por lo cual el calcio me da 30 y el cloro 35. En algunos cursos se utiliza de 35.5 el del cloro. Aquí lo vamos a dejar en 35 por lo pronto, aunque no es tan preciso. Entonces multiplicamos 1 por 40, 40. 2 por 35, 70. 40 más 70, 110. Este es el peso molecular del cloruro de calcio. Muy bien, ya tenemos el otro dato que nos faltaba. Y entonces ya podemos sustituir en la fórmula original. Peso molecular por kilogramos por molalidad es igual a los gramos. Entonces peso molecular 110. Lo multiplicamos por los kilogramos, que habíamos dicho que eran 0.3 kilogramos. Por la molalidad 2.46. Y hacemos esta multiplicación y nos da 81.18 gramos. 81.18 gramos. Esta es la respuesta a mi problema. Bueno, la siguiente unidad de concentración química es la fracción mol. Es la única unidad de concentración que no tiene una unidad como tal. Vaya, en la molaridad lo representamos con una M mayúscula, la normalidad con una N mayúscula y la molalidad con una M minúscula. La fracción mol pues se representa con una X, porque no tiene una unidad. En realidad solo es una representación fraccionaria como proporcional entre los moles de soluto entre los moles totales. Los moles totales es la suma de los moles de soluto más los moles de solvente. Este mole de soluto es este mismo. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Como pueden ver aquí en pantalla, nos dice, una solución contiene 25 gramos de metanol. Y nos dan la fórmula en 50 gramos de agua. Calcula la concentración de la solución en fracción mol. Entonces vamos a ver qué datos me da el problema. Dice que tengo 25 gramos de metanol. 25 gramos y me dan la fórmula del metanol. El metanol CH3OH. Esta fórmula es una fórmula de química orgánica, por eso no corresponde con las otras fórmulas que vimos anteriormente, de una excepción de la sacarosa. Esto no es un hidróxido, esto es un alcohol y así se representa. Muy bien, y nos dice que tenemos 50 gramos de agua. 50 gramos de agua. Bueno, para trabajar en la fórmula de fracción mol necesito que estos gramos estén convertidos en moles. Para eso vamos a usar la fórmula que moles es igual a los gramos entre el peso molecular, tanto para el de metanol como para el del agua.
Entonces, si calculamos el peso molecular del metanol, que es el mismo proceso que habíamos hecho con los otros ejemplos, este me da 12 más 3, 15, más 16, 31, más 1, 32. Entonces, aquí serían 25 sobre 32. Estos son los moles de metanol. Lo vamos a dejar como fracción en lugar de modificarlo a punto decimal. Y en el caso del agua, que es esta misma fórmula, moles es igual a los gramos, 50 gramos, entre el peso molecular del agua. El peso molecular del agua es 18. Podemos simplificar esta fracción en 25 sobre 9. Y estos son los moles de solvente. Si seguimos la fórmula que escribimos hace ratito, fracción mol es igual a los moles de soluto, 25 sobre 32, sobre, otra vez, moles de soluto, 25 sobre 32, más los moles de solvente, 25 sobre 9. Hacemos esta suma de fracciones para poder llevar a cabo la operación. Yo les recomiendo primero hacer la suma de la fracción del denominador, o sea, esta de acá abajo, antes de hacer ya la fracción en sí. Entonces, si lo tienen en su calculadora, esa opción de sumar fracciones para no tener que buscar el mínimo común múltiplo y todo eso, les recomiendo que lo usen. No hay ningún problema. Bueno, en realidad cualquier calculadora científica lo puede hacer. Y esto les va a dar en la parte de acá abajo de la suma, vamos a volver a escribir, 25 sobre 32. Y esta suma me va a dar 1025 sobre 288. Si hacemos la famosa regla del sándwich, multiplicamos extremos por extremos, entonces en la parte del numerador me quedarían 25 por 288 y en la parte del denominador multiplicamos 32 por 1025. Hacemos esta operación, igual la podemos hacer en la calculadora. $25 por 288 sobre 32 por 1025. Y esta multiplicación y esta fracción nos va a dar 9 sobre 41. Esta es mi concentración en fracción mol de 25 gramos de metanol en 50 gramos de agua. Pues bueno, con esto terminamos este video. Espero que los ejemplos que vimos, las fórmulas que les puse en el video, les sirvan tanto para su estudio como para comprender un poquito más pragmáticamente cómo se resuelven este tipo de ejercicios. Espero sigan viendo los demás videos que voy a seguir subiendo en este canal. Nos vemos. Gracias.